bendiga. Es un gusto estar una vez más con ustedes. De verdad ha sido una gran bendición los últimos programas y confiamos que en verdad podamos ser de ayuda también el día de hoy y que todos ustedes puedan ser fortalecidos y llenos de esperanza, de fe y bueno, pues de mucho de Dios. Miren, hoy día vamos con la parte 4 de aquella serie que iniciáramos la semana pasada, levantándonos. Hoy día nos toca la parte 3 y en verdad creo que Dios en su misericordia y como está escrito y como lo hemos visto, nunca nos manda una prueba a menos que hayamos estado preparados para resistirla. ¿Sí? Una vez más se confirma que Dios nos manda con todo el paquete completo para todo aquello que nosotros vayamos a realizar a lo largo de la jornada hasta encontrarnos con Él un día de estos allá en los aires. Vamos a orar. Señor Jesús, una vez más te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, tú nos ayudas siempre, nunca nos desamparas y siempre estarás ahí para prestarnos tu mano, Señor, tu hombro para apoyarnos, Padre. Gracias, Señor, por todo. En esta hora dedicamos todo este programa para ti y que los hermanos y hermanas allá donde quiera que estén sean bendecidos de una manera poderosa por ti. Seas tú cubriéndolos de todo mal. Y Padre Santo, nuestro anhelo, nuestro clamor en esta hora es para que sean cada uno de tus escogidos para ser parte de tu reino, hombres y mujeres el día de hoy llenos del Espíritu Santo. Si alguno todavía no ha alcanzado ese galardón, que corra pronto, que escuche lo necesario, que encuentre lo que tenga que encontrar, pero que se halle en esa posición, Padre, de ser un verdadero ciudadano del reino de Dios caminando en estas tierras como un peregrino y un extranjero. Padre Santo, gracias por todo. Sea usted guiándonos como niños de la mano. Ahora, mientras escudriñamos la palabra y examinamos cada cosa que tú nos dejaste ahí para que podamos guiarnos a lo largo del camino. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estábamos viendo durante los últimos días que Dios en su misericordia nos ha dado todo un sinnúmero de instrucciones y nos ha dejado ahí lecciones para que nosotros pues encontremos las maneras de vencer y siguiendo como ejemplo para esto a nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que quiero comenzar en esta noche a decir es algo que de verdad sigue siendo un común entre muchas personas mientras hablan. Miren, durante los días que vamos enfrentando a nivel mundial esta pandemia, hay muchos grupos cristianos que han salido a enfrentarse supuestamente a esta pandemia con yo pienso y yo opino, yo creo así, yo lo veo de esta manera y cosas por el estilo. Miren, la manera de abordar no solamente esta pandemia, sino todas las cosas que se presenten delante de nosotros, siempre deben de ser abordadas como tiene que ser abordado todo tema de acuerdo a la palabra de Dios. No hay ni una sola vez y no hay ni una sola ocasión donde alguien haya abordado temas como estos con sus propias opiniones o sus propios pensamientos. Recuerden, la postura de todo creyente, de toda creyente debe de ser siempre venir con un así dice el Señor. Entonces ahí sabemos que hay autoridad, hay respaldo y que estamos al menos parados en algo seguro. Porque cuando usted viene con sus ideas o sus ideotas, entonces pues usted sabe, eso es arena movediza. Eso es el país de Neverland que nunca existió
y es pura fantasía, una fábula. Entonces ya dejemos eso, y como todo creyente, si usted es ministro, si usted es un creyente antiguo, si usted es un creyente nuevo, aprendan desde ahora que no pueden venir delante de nadie con su opinión o su criterio personal, salvo que tenga un contundente "así dice el Señor". Solamente entonces tendremos la certeza pues que estamos delante de alguien que, bueno, pues tiene la autoridad de parte del Todopoderoso para, ustedes saben, decir estas cosas que nos vayan a decir. Así que todo lo que nosotros compartimos, todo lo que nosotros hablemos, va a ser siempre respaldado con la palabra. Siempre va a venir acompañado de un "así dice el Señor". Y no es que nos creamos profetas ni nada por el estilo, pero si no está escrito en la palabra, no vale la pena hablarlo ni compartirlo, ¿correcto? Entonces, nuestra serie, vamos a seguir con la serie y esperamos que en lo que va de los programas podamos seguir mejorando esto. Recuerden, muchas personas estamos descubriendo que solamente funcionan en un púlpito y con un micro y delante de mucha gente. Y bueno, pues si no tienen ese tipo de atmósfera, como que no enciende la máquina de predicación. Pero miren, un hombre de Dios siempre tiene algo que decirle al pueblo, porque para eso Dios lo llamó, para dirigir o para guiar a sus hijos, a sus hijas, a los santos, hasta el punto de ser perfeccionados. ¿Ve? Cuando ellos sean hallados perfectos, ahí se acabó el trabajo del ministro. Miren, una de las cosas que veníamos diciendo último, ustedes pueden escuchar la parte 1 y la parte 2 que ya vimos la semana pasada. Jesús le enseñó a la iglesia, Jesús le enseñó a la novia de Jesucristo todo lo que tenía que saber para poder enfrentar cualquier tentación, para poder enfrentar crisis, para poder enfrentar enfermedades, para poder enfrentar demonios. Fíjense, ninguno está hoy día en una condición de huérfano. Nadie está en una condición de abandono. Él nos preparó ya. Miren, podríamos hablar un montón de cosas, pero créanme, Dios, sin importar quién sea usted, si usted ha sido lo suficientemente consciente de guardarse para el Señor durante todos estos meses, hasta que llegó el momento cuando tuvimos que enfrentar esta cuarentena a nivel mundial, usted estaba más que listo para enfrentar esto. De una u otra manera, Dios ya le había preparado, Dios ya le había predicho lo que pudo haber pasado. Y literalmente para los cristianos a nivel mundial se está cumpliendo que guardaron pan para mayo. Hay cristianas que le están viendo fea. Y no estoy diciendo que, bueno, es que Dios les auguró el mal para ellos, no. Sino que no supieron, ustedes saben, cristianos son de nombre, pero no supieron hacer lo propio cuando Dios los venía alertando, los venía preparando desde tiempo atrás. Miren, Dios es bueno, Dios es bueno. Hay gente que yo sé que ahora mismo está en aprietos y oramos por ellos, que Dios los ayude, que tengan misericordia, pero la idea es que no estén en aprietos. La idea es que no estén enfermos. La idea es que no tengan ningún contratiempo mientras pasen las tormentas, mientras pasen las plagas, mientras pasen estas cosas. En ninguna parte de la Biblia hay registro de que un hijo de Dios ha sido abatido por una plaga permitida por Dios, porque todo esto está controlado por Dios. Aunque la enfermedad no es de Dios, pero Dios la permite. Y eso pues es algo que no debemos de obviar. Todo hombre, toda mujer que esté lleno del Espíritu Santo está en una condición de inmunidad en el reino de Dios ante cualquier cosa que venga sobre este mundo. Ve, literalmente es como si espiritualmente hubiéramos sido tomados
y mientras que todo esto pasa, nuevamente depositado nuestros pies sobre la tierra y seguir para adelante. Miren, Jesús, a través de la tentación de 40 días, nos mostró que, ustedes saben, podíamos vencer a Satanás. La Escritura nos enseña: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? 40 días de tentación, Jesús venció por la palabra. ¿Ve? Satanás atacó a Jesús, pero Jesús supo resistir con el escrito está. Fíjense cuán importante es eso. Y una vez más es un llamado de atención para todos nosotros. Escrito está. ¿Cómo yo voy a venir ante cualquier circunstancia que se me presente cuando yo no sé si hay una fórmula bíblica para yo contrarrestar cualquier cosa que venga contra mí? No se trata solamente de decir, escrito está, el Señor dijo que Él me protegería. Eso lo dice cualquiera allá afuera. Usted tiene que saber específicamente su deber, así como sus derechos, ¿sí? Tiene que saber que su deber ante todo era meditar en la palabra de día y de noche, pero para meditar en la palabra de día y de noche usted tenía que haber leído algo de esa palabra. Mejor fuera que todo, ¿verdad? Pero usted debió de haber leído toda la palabra para poder meditar en ella. Y entonces cualquier cosa que se le presentase, usted ya tendría defensa. Estaría preparado para presentar defensa, ¿ve? Delante de cualquier circunstancia para la palabra de Dios. Miren, Jesús venció al diablo, Jesús venció a Satanás con escrito está. ¿Ve? Él usó el así dice el Señor. Alguien o más de uno va a salir suspicazmente a decirme, bueno, Satanás también usó así dice el Señor. Pero recuerden, Jesús lo puso en el contexto. Satanás usó la palabra como un pretexto, pero Jesús lo puso en el contexto. ¿Ve? Eso es algo que no se puede negar. Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé sabiduría, nos dé todo lo que necesitamos para que podamos llegar a ese nivel de contender o, como dice, resistir delante de cualquier acechanza del enemigo. ¿Ve? El diablo, como sea, se las va a buscar para que usted le obedezca al diablo. Pero Jesús nos enseñó, ¿ve?, que solamente debemos de obedecer al Padre. ¿Ve? Todo lo que el Padre nos dijo que deberíamos de estar haciendo. Si ustedes leen las Escrituras, meditaré en tu palabra de día y de noche, es más que solo un salmo, un proverbio o palabras bonitas que salen de la Biblia. Es un deber que todos nosotros tenemos como cristianos y como cristianas. Dios nos ayude. ¿Ve? Entonces, nunca le vaya a obedecer al diablo. Obedezca solo lo que el Padre le dijo a usted que hiciera. ¿Ve? Satanás le dijo, escrito está, a sus ángeles él mandará. Pero Jesús dijo, sí, pero también escrito está. ¿Ve? Allí lo tienen. Él sabía quién era Jesús. El diablo sabía quién era Jesús. ¿Ve? Pero es importante que nosotros también lo tengamos bien claro. Sepamos quiénes somos nosotros. ¿Ve? Si somos hijos de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Pero algunos, yo sé que se la dudan porque no están en esa condición de inmunidad, hablando en términos que en verdad espero que se nos hagan muy pero muy familiares en lo que va de lo que del tiempo que queda que le queda a todo este planeta. ¿Ve? Jesús nunca le prestó atención a ninguna propuesta de Satanás. Wow. Entonces, hasta este punto nos damos cuenta que la mejor defensa que nosotros tenemos siempre va a ser el conocimiento de la palabra y no el conocimiento intelectual. Y no quiere decir que
no la vayas a leer. Pero cuando hablo de intelectual, estamos hablando de ese conocimiento de la escritura a modo de máquina fotocopiadora. Estamos hablando del conocimiento no solamente de la escritura, sino de a través de la escritura conocer a Dios. Porque la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Y cuando tú te encuentras con Dios, uno se da cuenta que tú eres una persona diferente. Eso es algo que lo tiene que tener bien en claro. No se trata de venir ante Dios, de saltarnos ese deber a modo de cualquier persona que lee un libro o que lee un periódico o algo escrito por ahí. Se trata de leer la palabra de Dios, pero al mismo tiempo conociendo a Dios por medio de su palabra. Y se nota, se sabe, se siente cuando uno en verdad ha conocido a Dios. Este fin de semana, mientras a nivel mundial se recordaba por una vez más, por enésima vez más, la Pascua, el día de resurrección, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cuántas películas cristianas no han visto? Seguro que sí, muchas. Una de las que más se repite con el paso de los años es esta película que se llama Moisés. Y pues ahí ustedes pueden ver un Moisés antes de conocer a Dios y un Moisés después de conocer a Dios. Se nota, se siente, clarito se ve. Así que nadie me va a decir que es cristiano solamente de nombre o a manera nominal y que eso basta y sobra. No. Cristiandad es un estilo de vida. 100%. Es un estilo de vida. La oración para el cristiano es un estilo de vida, no es una obligación a quien le toca, no, es un estilo de vida. Hoy por hoy, los predicadores modernos y estos evangelistas, que más que evangelistas son evangelistas, se han dedicado a dar mensajes motivacionales en los cuales prácticamente algunos hacen mofa de el exceso de expresión cristiana de algunas personas antiguas. Hay gente que ahora dice hasta para comerse un caramelito. Y bueno, pues si eso es su estilo de vida, está bien, ¿ve? Pero no podemos venir a decir que estamos en el siglo XXI y que no se debe de tener una vida constante en oración. Yo he conocido evangelistas, conocedores de grandes hombres santos y cosas por el estilo, y son unos tremendos amargados de la vida, son unos tremendos hipócritas y ustedes saben, y todo lo demás. Entonces, pero a algunos les agrada porque no saben quiénes son. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hay algo que te dice, algo está mal ahí, algo está raro en eso. Entonces el mismo Señor comienza a abrir y declararte lo que está malo allí. ¿Ves? Entonces, eso es algo que debemos tener presente. No le presten atención a ninguna propuesta de Satanás. ¿Ves? Jesús nos enseñó a vencer. El diablo te puede ofertar estar enfermo, pero tú di, escrito está, por sus llagas hemos sido curados. Y es más, si tienes el Espíritu Santo, escrito está que el diablo, ni sus demonios, nada que sea del reino del diablo, aunque sea permitido por Dios, no se puede parar delante tuyo. Pablo es un ejemplo que nosotros debemos de examinar siempre con mucho cuidado para no confundirnos las etapas de la vida de un creyente. Un Pablo que tenía que ser castigado por Dios era un Pablo que todavía no había sido adoptado, ¿verdad? Un Pablo que tenía que ser llevado a un punto donde él comprendiese dónde estaba su pecado, porque el hombre era tan perfecto, pues que ustedes saben, nadie le podía señalar con un dedo sin que ese dedo se le caiga. Entonces, el único que podía ver lo malo en Pablo era Dios, porque nadie más podía hacer algo más allá de lo que veían sus ojos, porque todos estaban en una condición terrible,
al punto que Pablo podía jactarse de ser el mejor de los mejores. ¿Ve? Entonces, fíjese, mire aquí, pero Dios sabía que todavía le faltaba. Y entonces Dios se propone enviar un espíritu de muerte sobre su vida. Y no estoy diciendo que Dios lo quiso matar, sino que Dios permite una enfermedad que venga y lo aguijonee. Y es probado, y es probado, y es probado, hasta que él mismo se da cuenta que estaba fallando en algo. Y cuando él se da cuenta de su error, ahí es donde cambia todo. ¿Ves? Él dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Wow. Entonces, eso es algo que tienen que vigilar muy de cerca, ¿sí? Porque yo sé que alguien me va a decir, mire, si los cristianos no se enferman, ¿cómo Pablo se enfermó? Cuando yo hablo de cristiano, estoy hablando cristiano con mayúscula, cristiano que ya pasó a una etapa superior. Antes de eso, para mí, no es cristiano. Está caminando, subiendo la montaña, pero todavía no alcanzó lo que tiene que alcanzar. Recuerden, en esa etapa se puede confundir con un montón de esos que abundan allá afuera, que dicen que son, pero no son, y lo que hacen no tiene nada que ver con Cristo. ¿Ve? Pero se conoce. Yo he conocido personas que dicen que son personas llenas del Espíritu Santo y que están llenos de Dios y hasta predican pecado por asociación y se asocian con personas que son tremendas pecadores, incluso los quieren ir a ver, y entonces uno se pone, usted sabe, preocupado y dice, pero ¿qué está pasando? Que vocifera y vocifera que está lleno del Espíritu de Dios, pero a la hora de la hora, pues parece que no hay nada. ¿Ve? Dios tenga misericordia, Dios nos ayude. Y esta gente se rodea de otros que tienen un espíritu parecido. ¿Ve? Ahora no estoy diciendo que quizás es alguien que está en proceso. Puede ser alguien en proceso, pero todavía no lo ha alcanzado. Entonces uno se da cuenta. ¿Ve? Uno lo capta. Uno llega a entender cómo se mueven estas cosas. Entonces, miren, no tenemos que prestarle atención a ninguna propuesta de Satanás. Miren, Jesús derrotó a Satanás, y esto es algo que tienen que tenerlo presente, pero así bien presente, que Jesús no usó de su don divino para derrotar a Satanás. Hay muchos que quieren brillar, que quieren que su rostro resplandezca como el sol, y solamente entonces, y solo sí, su rostro brilla como el sol, entonces entienden que han alcanzado algo que se puede llamar el Hijo de Dios. No. Si ustedes ven los relatos bíblicos, Jesús se parecía como alguien de 50 años. Y cuando tú lees la historia, Jesús murió a los 33 años. El hombre se veía acabado, se veía mal, aparentemente, como un hombre mayor. Entonces, no malinterpreten. Jesús en su oración dijo, Padre, yo quiero volver a tener la gloria que tenía contigo. Él quería volver a estar en esa condición con sus atavíos reales y donde él podía tocar los dedos y cambiar la situación, la circunstancia, porque eso es lo que es él. Él es un hacedor de caminos. Donde no hay camino, él hace camino. Donde no hay puente, él pone puente, ¿ves? Pero él lo hace. Pero él se quitó todas sus vestimentas reales, descendió, se hizo humilde, vivió en humildad. Y fíjese, no usó de su don divino para derrotar a Satanás. En conclusión, mire, tú, yo, ni nadie tenemos que hacer nada más que solo usar la palabra de Dios para derrotar al diablo. Algunos quieren, no, es que yo quiero orar y que la gente se caiga, y quiero orar y que los enfermos salgan brincando.
Oiga, si es que Dios en su infinita gracia quiere que eso se haga, se va a lograr. Pero eso no es una señal o esa no es una cosa que digamos hay que ver para ver si en realidad eres un hijo o una hija de Dios. Ahora, a un hijo de Dios lo tienen que seguir las señales y maravillas, eso es cierto. Pero no es una obligación que todo el tiempo esté dependiendo de ver esas señales para recién obrar. Recuerde, Él obra y esas señales vienen en consecuencia de lo que Él está obrando. No estoy buscando las señales primero. Las señales me siguen a mí. Yo no sigo señales. ¿Ve? Entonces, las señales te siguen. Cuando Dios viene y vindica lo que tú haces, Él viene y hace lo que tiene que hacer. Si hay alguien ciego y de pronto Dios pone esa necesidad ahí, luego de que la palabra ha sido expuesta y los corazones han sido tocados y certificadamente podemos saber que Dios está presente, Dios le crea ojos a un ciego, ¿ve? A un ciego que no tiene ojos, Dios hace que un mudo hable y que un ciego vea, ¿ve? Que el cojo camine y que aquel o aquella que esté prisionero de algo espiritualmente sea libertado. Eso es lo que hace, ¿ve? La palabra de Dios. Entonces Jesús derrotó a Satanás sin usar su don divino, ¿ve? Mostrándonos a todos, nosotros los cristianos, aunque fuera el más débil, ¿ve? Que podemos derrotar a Satanás con el uso de la palabra de Dios. Nada en el individuo, fíjense, nada en el predicador, es Cristo, ¿ve? Y Cristo está en su palabra. Gloria a Dios. Dios nos ayuda a entender eso, ¿ve? A veces dicen, no, pues que leer me aburre, hermano. Es que mira, la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Cuando tú te encuentras con Dios, a quien tú has conocido por medio del conocer de su palabra, tú eres diferente. Si cuando vas y te lees la noticia en el diario, vienes diferente, o preocupado, o maravillado, o sorprendido, ¿ve? ¿Y qué te pasó? No, es que leí en el periódico que se nos vienen 15, 20, 30 días de cuarentena. Wow, y se preocupa. Y es que no voy a ir a trabajar y se preocupa. Y es que no me van a pagar y se preocupa. O viene y se alegra, mira, me liberaron la CTS o me liberaron la AFP. O el gobierno nos va a ayudar con un poco de arroz, un poco de azúcar, algo de aceite. Entonces, si eso te cambia el ánimo, fíjate tú, cuando mires a Dios, eso te cambia la vida, ¿ves? Entonces eso se nota. Por ejemplo, tenemos casos en lo natural ahí en la iglesia, un sinvergüenza que se cree que se las sabe todas, como típico de todo endemoniado, pero no se la sabe nada. Como yo ya les he dicho, usted no puede venir a decir que es un buen hermano, pero al mismo tiempo ser un mal padre, ¿ves? O pretendiéndome a mí decir que te vas a ir al cielo yendo a otra iglesia, cuando tienes a tu familia en la otra iglesia abandonada, sin pasarle para la comida, ¿ves? Ese es un demonio, ¿ves? Un perfecto Satanás en pantalones, ¿ves? Entonces, eso no es un cristiano. Podrá hacer cualquier cosa, pero cristiano no es, ¿ves? Hasta Satanás tiene más fe que ese endemoniado. Entonces, porque Satanás cree a Dios y por eso es que está apurándose en hacer todo lo que tenga que hacer, porque su tiempo está cerca. Wow, Dios nos ayude. Miren, entonces, la única forma de derrotar a Satanás es por medio de la palabra, y Cristo está en la palabra. En Juan 1.1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y si ustedes van al verso 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Wow. ¿Ves? Wow. Acaba de pasar lo que se conoce a nivel mundial como Pascua o Semana Santa. Jesús murió y resucitó otra vez. Y está entre nosotros hoy en día.
¿Qué cosa? La palabra. La misma palabra que fue en el principio. Pablo lo dice, si aquel que resucitó, si aquel que estaba en Jesús le resucitó de los muertos, aquel también está en nosotros y con nosotros va a ser lo mismo. ¿Ve? Recuerden, eso es, de esto se trata. ¿Ve? Resurrección. Recuerden, en el diccionario de Dios no existe la palabra muerte. ¿eh? La muerte es una consecuencia del pecado. Y el pecado es estar alejados de Dios. En consecuencia, cuando tú estás con Dios no hay muerte. Porque tenemos un Dios de vivos y no de muertos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa con un cristiano? Su vida se eleva a una potencia máxima. Eso es lo que pasa en un cristiano. A esa elevación se le llama resurrección. ¿Ve? Traer vida sobre vida. O levantar algo que tenía que ser levantado. Por eso esta serie se llama Levantándonos. Tenemos que levantarnos, tenemos que salir de esta condición pecaminosa, derrotada, destruida. Y Dios mismo está reedificando su casa. Todo lo que arrancó la oruga, el saltón y el revoltón, Dios mismo lo está levantando, Dios mismo lo está reedificando. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces, una vez más, para nosotros, ¿qué es la Biblia? La carta de Dios. Una carta de amor de Dios. Y toda promesa que está en la palabra, en la Biblia, en las Escrituras, nos pertenece. ¿Ve? Solo sí podemos creerla y aceptarla. ¿Ve? Con el tipo correcto de actitud. Eso sí, tenemos que tener una actitud correcta, una actitud genuina, una actitud real. Wow. Porque hay mucha gente que hoy día, si te dicen solo los cristianos van a ser curados o van a estar inmunes a este coronavirus, hoy ¿quién no quiere postular a eso? Pero sucede como en el banco, ¿verdad? Te van a preguntar, a ver, dígame usted, ¿qué ha hecho en los últimos 12 meses con su dinero? Señor, usted paga los impuestos, usted hizo esto, aquello y lo otro, entonces vas y le estabas pidiendo no sé cuántos miles de dólares, entonces el banco te dice, señor, no puedo darle dinero, usted no sabe nada respecto a finanzas y usted está malgastando su dinero, malgastó su dinero. Usted me es un personaje, usted me es un individuo de mucho riesgo. Si yo le presto el dinero, ese dinero no va a volver a mí. Entonces, si un banco te pide todo ese tipo de requisitos o exige que tú cumplas todo ese tipo de demandas que ellos tienen, cuanto más delante de Dios. ¿Ve? Mucha gente cree en un evangelio barato donde dice, levanta tu mano y yo voy ahora para que Dios te meta en el libro de la vida y te lleve en el rapto. Y entonces estos que son mal padres y que son malos cristianos y malos ministros levantan su mano y según ellos ya están en el rapto, ya están con el Señor ahí en el jardín del Edén. No, Señor, eso no funciona así. Se están engañando, eso es gracia barata, eso no funciona, lo barato sale caro. Dios nos ayude a caer en eso. Así que fíjese, esto es lo que es. Si tú has nacido de arriba, tus aspiraciones son las del reino de los cielos. Pero si tú todavía sigues en una condición de un hombre nacido de abajo, tus aspiraciones van a ser las cosas que son de abajo, las terrenales, las que fenecen, las que se acaban, las que tienen fin. Pero las cosas que son de Dios permanecen, son eternas, porque no tuvieron principio y no van a tener nunca final. Wow, eso es tremendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el arma que yo tengo para enfrentar a Satanás? Bueno, escrito está. ¿Ve? Escrito está. Gloria al Señor. Escrito está.
Wow. Entonces, Cristo está dentro de todos nosotros. Cristo está dentro de todos nosotros, ¿ve? En el libro de Colosenses, capítulo 1, ¿sí? 26 al 29 dice, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ustedes lo pueden leer. Entonces Jesucristo conquistó todo diablo, conquistó todo poder sobre la tierra que vino contra él, solo con la palabra del Padre. ¿Ve? Cada tentación que Satanás le trajo, él reprendió a Satanás, no con sus propios poderes, no con su propia opinión, no con lo que él creía, no con lo que él piensa o su manera de verlo, sino con la palabra de Dios. Escrito está. Wow. Escrito está. Y vino otra vez el diablo. Escrito está. ¿Ves? ¿Por qué? Porque él era la palabra. ¿Sí? Hoy día nos quedamos ahí para no expandir más esto. Medítenlo y busquen más y más y más de Dios. Lean las escrituras, mis hermanos, y lo entenderán. Shalom, shalom. Dios les bendiga. Seguimos en el próximo programa. Dios sea con todos ustedes.